Bien, buenos días chicos, tengan ustedes muy buenos días. Eh, Jóvenes estudiantes del cuarto grado de secundaria, continuando con las clases virtuales. El día de hoy, jóvenes, vamos a ver la segunda parte de lo que es la crisis en América Latina. Bien, jóvenes, espero que se encuentren bien. Saludos, estimados estudiantes. Eh, Bienvenidos a una nueva sesión de Historia Universal. Ubicación de nuestro tema, jóvenes, en el texto, en su libro que ustedes tienen en la mano, pues está de la página 188 hasta la página 190. Tema, pues, crisis económica, política y social en los años 80 en América Latina, la parte 2. Este tema, jóvenes estudiantes, pues es muy amplio y en esta sesión solo vamos a ver lo que es la crisis en México, Colombia, Perú, Chile, y vamos a ver la siguiente semana. Bien, jóvenes, entonces veamos tenemos unos datos muy importantes para poder entender la clase de hoy día. Pues tenemos lo que es el estatismo. ¿Qué es estatismo, jóvenes estudiantes? El estatismo, pues, es el rol del gobierno para controlar o influenciar en la economía a través de empresas paraestatales. O sea, hacen empresas en favor del Estado. Y el Estado, pues, muchachos, interviene en la economía. Y la economía, jóvenes estudiantes, pues es manejada por el Estado y aparte las empresas que existen pues están bajo el control del Estado. Aquí dice, ¿no? El sistema económico donde el Estado toma el control de la mayoría de las empresas de un país e interviene en ellas directamente, ¿no? Las empresas carecen de libertad. No tienen libertad para poder dirigir su producción, su sistema económico, ¿no? Lo controla pues el Estado. Eso se llama estatismo. En contraposición a esto, al estatismo, jóvenes estudiantes, pues existe el liberalismo o neoliberalismo. ¿Ya? ¿Qué es el liberalismo o neoliberalismo? Pues el neoliberalismo, jóvenes estudiantes, en la teoría económica está enfocado pues en la liberalización de la economía, ¿no? O sea, la economía ya no lo controla el Estado, ¿ya? El libre comercio internacional, la reducción de la intervención del Estado en la actividad económica y la reducción de los impuestos. Es decir, liberan las empresas, se libera el factor económico en el país y se deja libremente, ¿no?, que cada empresa exista, se dirija, produzca y planifique. Todo lo que conlleva pues a generar riqueza, ¿no? Entonces, jóvenes estudiantes, el Estado ya poco interviene, ¿no? Y solo controla y pone pues leyes, normas, reglas para el comportamiento de estas empresas libres, ¿no? Y estas empresas libres, jóvenes estudiantes, pues van a ser recibidas por manos de privados, ¿no? Privados que dice acá, ¿no? Privados que es entregar la mayoría de las empresas a manos particulares, ¿no? Ya sean nacionales o extranjeras, ¿no? Es decir, los particulares pueden ser nacionales o extranjeras, y en un país subdesarrollado como el nuestro, jóvenes estudiantes, pues lamentablemente vienen del extranjero las empresas, ¿no? Ahora veamos el intervencionismo estatal o estatización. ¿Qué diferencia hay entre el estatismo que existe normalmente y el intervencionismo estatal o estatización? Jóvenes estudiantes, en este caso, la estatización, jóvenes estudiantes, pues va a intervenir sobre el neoliberalismo o liberalismo. En ese sentido, por ejemplo, en el Perú existe liberalismo o neoliberalismo, ¿no? Las empresas están en manos de particulares nacionales, más que nada, pues están en particulares extranjeros, ¿no? Y si entra un gobernante al Perú y decide quitarles las empresas que están pues en manos de extranjeros y le dice, ¿no?, recupero mi empresa para el Estado, te lo quito
ahora yo propietario de esto, de igual manera a los particulares nacionales, ¿no? Deja de esa manera, deja de esa empresa, ¿no? Que esa empresa es del Estado, deja esa empresa, que esa empresa es del Estado, es de todos los peruanos, te lo quito. Y eso, jóvenes estudiantes, es expropiar, ¿no? Se le llama intervencionismo, o llamado también nacionalización, ¿ya? ¿Qué quiere decir nacionalización? Que todas las empresas que están en manos de particulares, jóvenes estudiantes, pasa a poder del Estado, que representa a la nación, ¿ya? Es cuando el Estado de un determinado país, por diversas razones, interviene directamente en la economía, ¿no? Acá dice, ¿ves? Se apropia de empresas privadas extranjeras y nacionales, quitándoles a sus dueños privados, ¿no? Expropiación o estatización, asumiendo el control o dirección de las mismas. Ahora, jóvenes estudiantes, entendido estos conceptos, vamos a ver la crisis mexicana, ¿no? Es decir, México, ¿no? Es parte de los países latinoamericanos. Entonces, ¿dónde queda México, jóvenes estudiantes? Pues México queda en Norteamérica. Veamos acá en el mapita, ahí tenemos México. México se ubica en Norteamérica y tenemos acá la bandera de México, la verde, blanco y rojo, ¿ya? Ahora, jóvenes estudiantes, veamos la crisis mexicana, ¿no? Presidentes de México en la crisis, ¿ya? Primero, ¿qué presidentes, jóvenes estudiantes, gobernaron en la década del 60, 70, 80, ¿no? El boom de la crisis en América, en México, ¿no? En México gobernaron, pues, José López Portillo, del año 1976 al año 1982. Ahí tenemos a José López Portillo. También gobernó Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 al año 1988. También tenemos a Carlos Salinas de Gortari, 1988 hasta el año 1994. Ahí tenemos a Carlos Salinas de Gortari. Ahora, jóvenes estudiantes, antes que todos estos señores gobernaran México, especialmente antes de José López Portillo, ¿quién gobernó México? ¿Quién le precedía? La palabra preceder, jóvenes estudiantes, significa antes, ¿no? ¿Quién gobernaba? Pues fue el presidente Luis Echevarría, ¿ah? Echevarría Álvarez, presidente de México entre el año 1970 y 1976. Ahora vemos, jóvenes, vamos a ver qué hicieron cada uno de estos presidentes, ¿no? Es que cómo ingresó cada uno de ellos al gobierno. El proceso de la crisis. Durante el gobierno de López Portillo, jóvenes estudiantes, ¿qué hizo? Pues firma el pacto con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en el año 1974. ¿Qué cosa se comprometió? López Portillo dijo, no me voy a endeudar mucho, mi país no se va a endeudar, ni tampoco voy a pedir crédito demasiado para que mi país no quede endeudado ante el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Primera propuesta o primer ofrecimiento, ¿ya? ¿Cuál fue su segundo ofrecimiento? No voy a aumentar el sueldo o salarios, ¿no? a los trabajadores, ¿no? Se congeló el aumento de salarios, ¿no? De pagos a los trabajadores estatales. Ese es el ofrecimiento que le dio José López Portillo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, jóvenes estudiantes, Fondo Monetario Internacional, confía en mí. Confía en mí, decía, ¿no? Confía en México, decía López Portillo. ¿Ya? Se está endeudando, ¿no? Para parar el endeudamiento, jóvenes estudiantes, además, para no endeudarme, voy a parar los salarios a los trabajadores. También voy a hacer lo siguiente, ¿no? Aparte de ofrecer y no aumentar el gasto del Estado, no prestándose dinero
ni aumentando el sueldo a los trabajadores. ¿Saben qué sucedió, jóvenes estudiantes, en el gobierno de López Portillo? Hallaron petróleo en México, ¿no? Se halló yacimientos petrolíferos en la década de los 70. Se halló petróleo pues en México de 70 como cancha, ¿ya? En la década de los 70 México pues descubrió en su territorio varios yacimientos de petróleo. Y esto, jóvenes estudiantes, generó un crecimiento económico importante al punto de hacer olvidar pues el pacto firmado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo al Fondo Monetario Internacional? Yo te ofrecí no endeudarme, ¿cierto? Sí, dijo el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué hizo López Portillo? Pues se prestó dinero. López Portillo, ¿qué le dijo? Te pago o te pongo como garantía mi petróleo. Ojo, y el Fondo Monetario Internacional en cierta forma acepta este ofrecimiento, ¿no? Acepta este ofrecimiento como respaldo de tu deuda. ¿Cómo lo vas a pagar, no? Mira charro, dicen los mexicanos, miren, mi país está sacando harto petróleo. Dicho y hecho, empezó a sacar petróleo México en la década de los 70, ¿no? Inclusive hasta los 80. México dijo, ¿no? Tengo oro negro en petróleo, entonces préstame, ¿no? Empezó pues a prestarse dinero del Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional dijo, ¿no? Toma, le prestó. ¿Y qué sucedió, jóvenes estudiantes, después? Pues se acuerdan, en la clase anterior vimos la crisis, ¿no? Revisamos la crisis del petróleo, la crisis de 1973 y la crisis del petróleo de 1979. La primera y la segunda crisis del petróleo. Entonces, en estas crisis del petróleo, jóvenes estudiantes, le va a chocar a México, ¿no? La segunda crisis internacional de petróleo se trajo abajo la economía mexicana, que dependía de la exportación de su petróleo, ¿no? Como la economía mexicana vivía del petróleo, entonces cuando se dio la segunda crisis del petróleo, jóvenes estudiantes, ¿por qué razón se dio la segunda crisis del petróleo? Por la guerra de Irak e Irán, ¿no? Irán decidió no exportar más petróleo. Eso hizo, jóvenes, que el petróleo suba de precio. Al subir de precio el petróleo, lamentablemente, esta crisis va a hacer que los países que consumen harto petróleo dejen de comprar hasta que se regularice la venta del petróleo, ¿no? Es decir, la venta del petróleo de México, jóvenes estudiantes, mermó mucho a razón pues de la subida del precio del barril del petróleo, ¿no? Por ejemplo, cada país como Estados Unidos y Japón pues echaron a mano su propio petróleo, porque Estados Unidos tiene su propio petróleo, Japón también tiene lo mismo, y ellos en momentos de crisis pues echan a mano su propia riqueza natural, llamado petróleo, ¿no? Cuando se trata que el petróleo está barato, entonces compran a otros países. Y si el petróleo está caro, sube el precio del petróleo, dejan de comprar a los países externos y utilizan su propio petróleo, ¿no? Y de esta manera, jóvenes estudiantes, pues la crisis lo hundió a México, ¿no? Lo hundió a México y lo dejó pues en una grave crisis económica, ¿ya? Y esto hizo, jóvenes, reflejo de la crisis, ¿no? ¿Qué significa esto? México se adeudó en extremo, creció la deuda internacional, ¿no? Se devaluó el peso mexicano. ¿Qué cosa es devaluar, jóvenes estudiantes? Hay una moneda internacional, lo que sobresale, ¿no? O sale entre todos. Si tú vas, jóvenes estudiantes, a China, Mongolia, vas a Paraguay,
vas a Brasil, vas a Canadá, Francia. La moneda que es a nivel internacional, la más manejada, pues es el dólar, ¿no? Ahora, cuando se siente o cuando un dinero se devalúa, pues se devalúa cuando, por ejemplo, el sol peruano hoy en día, ¿cuánto cuesta? $1. Aproximadamente $1, jóvenes estudiantes, está costando 3 soles 50. Cuando se nota nuestra devaluación del dinero, cuando el dólar cuesta, ¿no?, a 3.50, mañana pues amanecería costando 7 soles, ¿no? Es decir, $1 ya no cuesta 3.50, sino va a costar 7 soles. Entonces nuestra moneda pues se devalúa, ¿no? Es decir, tiene menos valor nuestra moneda que el dólar, ¿no? Y eso pues es lo que sucedió en México, con México, y se devaluó el peso mexicano. Como el precio del petróleo, jóvenes estudiantes, bajó, los ingresos de las divisas también bajaron, ¿ya? La producción económica mexicana cayó. En un tramo, el petróleo de México, jóvenes estudiantes, pues se acuerdan, ¿no? Después de la crisis de 1979, ¿ya? Después de la crisis de 1979, empezó a subir de precio y dejaron de comprar, ¿no? Al dejar de comprar, jóvenes estudiantes, ¿qué cosa tuvo que hacer México? Eso es la ley, pues, de la oferta y la demanda, ¿no? Para poder vender su petróleo, tuvo que reducir su precio del petróleo. Solo así pudo recuperar la venta de su petróleo México. Por esa razón, jóvenes estudiantes, desesperadamente nacionalizó el sistema bancario, ¿ya? ¿Qué cosa es el nacionalizar? Es pues apropiarse, ¿no? Entonces López Portillo, ¿qué hizo? Se apropió de los bancos para poder salir de la crisis. ¿Qué más hizo? Pues suspendió el pago de su deuda externa, ¿ya? Perdiendo pues el poder crediticio ante el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esto lo generó pues a México la pérdida de la credibilidad frente a los demás países extranjeros, ¿no? Y frente pues al Fondo Monetario Internacional, quien era el que le prestaba el dinero a México. ¿No quieres pagar? Muy bien. Entonces en México, al no querer pagar la deuda externa, perdió credibilidad, ¿no? Frente pues a las empresas internacionales o financieras internacionales. El desempleo, la informalidad creció, ¿no?, agobiando pues la crisis en México. Es decir, el presidente mexicano José López Portillo dejó pues en crisis a México, y quien lo reemplaza pues fue Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid tiene que corregir todo lo malo que hizo López Portillo, y por suerte, jóvenes estudiantes, le dio resultados, ¿no? Entonces veamos lo que es el gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Qué hizo este presidente? Tuvo que enfrentar la aguda crisis económica que su antecesor le había dejado y mandó a ejecutar las siguientes medidas, ¿ya? ¿Qué hizo? Dinamización de las relaciones exteriores de México, ¿no? Tuvo que recuperar la fe frente a los países extranjeros, ¿no? Además, tuvo que primero cumplir con las obligaciones de la deuda externa, ¿no? Es decir, si el otro dejó de pagar, este gobierno dijo, ¿no? Señores, si México debe plata, lo tiene que pagar, y lo vamos a pagar. Entonces empezó a pagar la deuda externa, y ahí asumió pues gran credibilidad México, ¿no? Pues la desconfianza de México salía a la confianza de los países extranjeros hacia México, ¿no? Sus obligaciones pues era pagar la deuda externa, ¿no?, ante el Fondo Monetario Internacional, que le había prestado dinero. Luego tenemos, jóvenes estudiantes,
¿qué más hizo? Implantó el neoliberalismo, ¿ya? ¿Qué es el neoliberalismo? Ya lo hemos visto, ¿no? Liberó la economía de México, ¿no? Es decir, contrario a las ideas de su predecesor, ¿no? De José López Portillo. Es decir, todas las empresas estatales que eran del Estado se les entregó a empresarios extranjeros y a empresarios nacionales, ¿ya? Acá entregó a empresas, ¿no? Entregó pues a empresas extranjeros y a empresas privadas, nacionales y extranjeras, ¿no? Y a eso se le llama, jóvenes estudiantes, el libre mercado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De cualquier país toma una empresa y se dedica a hacerla producir, ¿no? Eso es neoliberalismo. ¿Qué hizo también? México pues recupera la credibilidad, ¿no? México fue admitido como miembro del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, ¿no? Sus iniciales GATT, pues así aseguró el liberalismo en su país, ¿ya? Muy bien, México, tú estás asegurando entonces el neoliberalismo y no el estatismo, ¿no? Sino el neoliberalismo. Entonces, lo ocurrió, ¿qué ocurrió en el año 1986? Pues la unión de México hacia el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que le dio pues la garantía que las empresas internacionales y los países extranjeros inviertan en México libremente, ¿no? Tenemos lo que es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ¿ya? Este gobierno, jóvenes estudiantes, que representa al PRI de México, ¿no? Partido Revolucionario Institucional, ¿ya? ¿Qué hizo este presidente en política económica? En política económica, pues hizo firme el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, en el año 1992. Privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, ¿no? Es decir, la banca que José López Portillo, que se había apropiado, ¿no? Para el Estado, este presidente, Carlos Salinas de Gortari, lo devuelve a sus verdaderos propietarios, ¿no? Particulares y las empresas, ¿no? La mayoría de empresas estatales que faltaba privatizar, las privatizó. Es decir, ya el Estado deja de tener empresas y los entrega a manos privadas, ya sean nacionales o extranjeras. Además, ¿qué hizo en política exterior? Restauró las relaciones iglesia con el Estado, ¿no? Que se había perdido anteriormente, y se establecieron las relaciones diplomáticas con la Santa Sede del Vaticano. México recuperó la confianza internacional, el derecho a crédito y logró salir de la grave crisis que le tocó vivir, ¿no? También el gran problema de México en la actualidad, muchachos, ¿cuál es? Sin duda, pues la corrupción, el narcotráfico, ¿no? Hoy en día el gran problema pues es la corrupción, ¿no? Al igual que aquí en el Perú, ¿no? Es la corrupción y el narcotráfico de estupefacientes, ¿no? Es decir, la droga, que peligrosamente es el país donde se encuentran pues los grandes cárteles de droga, ¿no? Es decir, las mafias más organizadas, temerarias, sanguinarias, ¿no? Y asesinas que pueden pues haber en el mundo. Existen pues en México, es igual que en Colombia, ¿ah? En Latinoamérica, donde más existen cárteles de droga, jóvenes estudiantes, y el asesinato entre estos cárteles se dan pues
en México y después le sigue Colombia, ¿ya? ¿No? Este fue un gran problema en México, lo que el gobierno no lo puede controlar. Bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy, de la crisis mexicana. Bueno, chicos, en un audio, jóvenes estudiantes me van a mencionar cuáles fueron los presidentes de México durante la crisis mexicana, ¿ya? Enviar ese audio al WhatsApp personal, a mi WhatsApp personal, quiénes fueron los presidentes durante la crisis mexicana, ¿ya? Ese audio, esa pregunta, jóvenes estudiantes, va a valer 4 puntos, ya que en el FASTES solo va a estar calificado hasta 16. Alumno que me responde la pregunta de cuáles son los presidentes que gobernaron en la crisis mexicana, entonces pues va a completar su nota a 20. Bien, chicos, sin más que acotar, nos vemos en la siguiente semana. Tengan ustedes muy buenos días.